¿Alguna vez has sentido que la energía negativa, la envidia o los chismes te persiguen, robándote la paz y la tranquilidad? Como si una sombra intentara envolverte, ¿verdad? Hoy vamos a desvelar un escudo espiritual ancestral, una herramienta poderosísima que ha brindado protección a incontables almas a través del tiempo. Prepara tu espíritu, porque lo que descubrirás en el Salmo 6 es una auténtica armadura contra el vudú, los hechizos, las envidias, los chismes, los adversarios y cualquier maldición. Si anhelas recuperar tu serenidad, suscríbete ahora mismo y forma parte de nuestra comunidad de luz. Y ahora que hemos abierto esa puerta, ¿no has sentido cómo, a veces, una especie de pesadez o una presión inexplicable empieza a cernirse sobre ti? Como si un velo opaco intentara cubrir tu luz, sin que entiendas del todo de dónde proviene esa sensación. Quiero contarte algo que me ha pasado a mí y a muchísimas personas que conozco. No hablamos solo de problemas cotidianos, sino de esa corriente subterránea de malestar que parece infiltrarse en cada rincón de tu existencia. Esa sensación de que por mucho que te esfuerces, algo te frena, te agota, te roba la alegría. Piensa conmigo en esto. ¿Cuántas veces has compartido una buena noticia, un logro, un pequeño triunfo personal y en lugar de recibir felicitaciones sinceras, has notado una mirada fría, un silencio incómodo o quizás un comentario sutilmente destructivo? Esa es la envidia, mis queridos amigos, una energía densa, pegajosa, que se adhiere a nuestra aura como una mancha. No siempre es un ataque directo y frontal. A menudo es un susurro venenoso, una actitud esquiva de quien antes te sonreía, un cambio repentino en el comportamiento de alguien cercano. Lo ves en el brillo opaco de sus ojos cuando les cuentas que te ascendieron en el trabajo, o en la sonrisa forzada cuando te ven feliz con tu pareja. Es como una lluvia fina y constante que, aunque no te empapa al instante, acaba calándote hasta los huesos. Recuerdo perfectamente una época de mi vida donde todo parecía ir bien, pero extrañamente me sentía drenado, agotado. Había lanzado un proyecto que me ilusionaba muchísimo y, aunque recibía elogios públicos, sentía una extraña resistencia, como si algo estuviera saboteando mis pasos desde la sombra. Luego me enteré de que una persona cercana, a quien consideraba amiga, pasaba horas hablando a mis espaldas, minimizando mis logros y sembrando dudas sobre mi capacidad. Al principio no le di importancia, pensé que eran habladurías sin fundamento, pero la información llegó a oídos de otros y de repente noté cómo la gente empezaba a mirarme de diferente, con cierto recelo, con una desconfianza que antes no existía. Mis proyectos comenzaron a estancarse, las oportunidades parecían esfumarse. Esta es la naturaleza insidiosa de los chismes y los comentarios hirientes. Son como pequeñas flechas envenenadas lanzadas en la oscuridad. No te matan al instante, pero te hieren, te debilitan, te hacen sangrar lentamente tu paz y tu reputación. Lo más perverso de los chismes es que, una vez lanzados, adquieren vida propia, se transforman, se magnifican y se extienden como una plaga, minando tu credibilidad y tu autoconfianza. Empiezas a dudar de ti mismo, te preguntas si hay algo de verdad en esas acusaciones infundadas. La ansiedad se instala, la paranoia te acecha, sientes que debes estar siempre alerta, defendiéndote de ataques invisibles. Es un estado de guerra interna que te consume. Y ni hablar de los malos deseos. A veces la envidia no se queda solo en el chismorreo, sino que se convierte en una intención consciente de verte sufrir, de que te vaya mal. Es esa persona que te mira con resentimiento y aunque no diga nada, sientes su energía pesada sobre ti. Es un deseo silencioso de fracaso, de enfermedad, de pérdida. Aunque no lo creas, la intención tiene un poder gigantesco. Nuestros pensamientos y emociones no son inertes, vibran, se proyectan y pueden sentirse. Imagina la diferencia entre el abrazo sincero de un ser querido y el apretón de manos frío y distante de alguien que te desea mal. La energía es palpable. He visto a personas brillantes, talentosas y llenas de vida transformarse en sombras de lo que eran debido a esta constante exposición a la negatividad. No es magia negra en el sentido más esotérico, al menos no siempre. A veces es simplemente la acumulación de la mala voluntad, de la crítica destructiva, de la envidia malintencionada que va minando tu espíritu, debilitando tu escudo natural. Tu bienestar no es solo físico,
es emocional, mental y sí, también espiritual. Cuando estas energías negativas te bombardean, sientes el cuerpo pesado, la mente turbia, el corazón encogido. Las noches se vuelven inquietas, llenas de pensamientos repetitivos y angustiantes. Te despiertas ya cansado, sin energía para enfrentar el día. Los problemas pequeños se magnifican, las soluciones parecen imposibles. Me he topado con muchísimos casos de personas que, sin entender el motivo, comenzaron a experimentar una racha de mala suerte inexplicable. Accidentes pequeños pero constantes, discusiones familiares sin razón aparente, pérdidas económicas inesperadas, problemas de salud que los médicos no lograban diagnosticar con claridad. Y es que cuando el campo energético de una persona está bajo ataque, su vibración disminuye, se vuelve más vulnerable, más susceptible a que las cosas malas le ocurran. Es como si el universo mismo conspirara en tu contra. Pero la verdad es que has bajado tus defensas, abriendo la puerta a lo que antes no te afectaba. Esta vulnerabilidad no solo te afecta a ti, puede extenderse a tu hogar, a tu familia. Las discusiones se vuelven más frecuentes, el ambiente se siente denso, pesado. Los niños pueden empezar a comportarse de forma irritable. Las mascotas se sienten inquietas. Es como si una nube gris se estacionara sobre tu casa, absorbiendo toda la luz y la calidez. A veces, estas energías son tan fuertes que se manifiestan de formas aún más concretas. Objetos que se rompen inexplicablemente. Aparatos electrónicos que fallan sin razón. Esa sensación constante de que alguien te mira incluso cuando estás solo. Es una invasión silenciosa, una erosión paulatina de tu paz interior y exterior. El verdadero peligro de estas situaciones es que nos hacen sentir solos, isolados. La vergüenza de admitir que me siento atacado o creo que alguien me está haciendo algo, nos frena, nos encierra en nuestro sufrimiento. Pensamos que es una locura, que estamos exagerando o que son cosas que pasan. Pero no son solo cosas que pasan. Hay una intención detrás de muchas de estas experiencias negativas, una fuerza que busca desestabilizarte, robarte tu poder personal y tu felicidad. He hablado con gente que literalmente ha visto cómo sus relaciones más importantes se desmoronaban, sus negocios se iban a pique o su salud flaqueaba, y todo comenzó con la envidia de un colega, el chisme de un familiar o el mal de ojo de un supuesto amigo. La energía de estos ataques es real y su impacto en nuestro bienestar es profundo y tangible. Te quita el sueño, te roba el apetito, te hace dudar de cada decisión, te llena de un miedo que no puedes nombrar. Esa es la sombra que amenaza tu paz, una amenaza que no podemos ignorar. Reconocerla es el primer paso para combatirla, para levantar un muro protector inquebrantable alrededor de tu vida. Y créeme, no estás solo en esta batalla. Existen herramientas milenarias y poderosas para disipar esta oscuridad. Hemos navegado juntos por las aguas turbulentas de la envidia, los chismes y los malos deseos, sintiendo cómo esa sombra amenaza nuestra paz. Hemos reconocido esa pesadez, esa erosión sutil de nuestra energía que nos deja agotados, vulnerables y hasta nos roba la alegría de vivir. Pero ahora, mis queridos amigos, es el momento de girar la mirada hacia la luz, de desenterrar una joya milenaria que ha sido el faro de esperanza para incontables almas en sus horas más oscuras. Hoy vamos a sumergirnos en la esencia del Salmo 6, un grito de resistencia que resuena a través de los siglos. Imagina por un momento un rey, un hombre de pasiones profundas, un guerrero valiente, pero también un poeta con el alma expuesta. Hablo del rey David. No era ajeno al sufrimiento, ni a la persecución, ni a la traición. Su vida estuvo marcada por enemigos implacables, por la angustia de las enfermedades y por el peso abrumador de sus propios errores. En esos momentos de desesperación más profunda, cuando sentía que el suelo se abría bajo sus pies, David no se rindió, no dejó que la oscuridad lo engullera. Él hizo lo único que su espíritu le dictaba, alzó su voz al cielo y de esa intimidad desgarradora con lo divino nació el Salmo 6. Este no es un texto cualquiera, es una oración que brota del abismo de la aflicción. Es el lamento de un corazón quebrantado,
Sí, pero es también una declaración de fe absoluta, una certeza inquebrantable en la misericordia y el poder de una fuerza superior. David en este salmo no solo pide ser librado de sus adversarios y de sus dolencias físicas, sino que implora por la restauración de su alma, por la sanación de ese cansancio espiritual que la maldad y el sufrimiento pueden infligir. Es el ruego de quien se siente desfallecer, de quien ve sus días consumirse en la tristeza, y aún así confía en que la ayuda llegará. Piensen en ello. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Con el cuerpo agotado, la mente turbia y el corazón encogido por las preocupaciones, los ataques invisibles, esa sutil pero constante agresión energética que nos rodea. El Salmo 6 captura esa esencia. Sus versos son un espejo de la condición humana frente a la adversidad, una súplica para que la justicia divina intervenga, para que se disipe esa niebla de malestar que no nos deja ver la claridad. Es una oración que le dice al universo y a quienes nos desean mal: aquí estoy, sufriendo, pero mi espíritu no se doblegará. A lo largo de la historia, este salmo ha sido mucho más que un simple conjunto de palabras. Se ha transformado en un talismán, en una plegaria de guerra espiritual, recitado por monjes en monasterios remotos, por soldados antes de la batalla, por madres que velaban a sus hijos enfermos y por personas comunes que se enfrentaban a intrigas, envidias y maldiciones. Imaginen la fuerza acumulada en sus versos, impregnada con la fe y la intención de millones de almas que, a lo largo de los siglos, buscaron en él su amparo. Es una vibración ancestral de protección, un campo de fuerza que se ha ido construyendo con cada suspiro de esperanza y cada lágrima de liberación. Su significado profundo radica en varias capas. Primero, es un reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad. David no disfraza su dolor, lo expone sin filtros. Y ahí reside una fuerza inmensa. Al aceptar que estamos heridos, abrimos la puerta a la sanación. Segundo, es una afirmación de la justicia divina. Aunque David siente que la paciencia de Dios se agota, confía en que Él no permitirá que el mal prevalezca indefinidamente. Es la certeza de que, al final, la luz siempre triunfará sobre la oscuridad. Y tercero, y quizás lo más importante para nosotros hoy, es una herramienta para repelar a los enemigos. Es una invocación directa para que aquellos que nos desean el mal sean confundidos, avergonzados y expulsados de nuestro camino. En un mundo donde la energía y la intención son fuerzas reales, recitar este salmo no es solo hablar, es un acto de creación. Es como levantar un muro de ladrillos espirituales alrededor de tu ser, de tu hogar, de tus seres queridos. Cada palabra, cada verso se convierte en un ladrillo más, cimentado con la fe que depositas en ellos. Es un acto de confianza absoluta en que no estás solo, en que hay una fuerza mayor que te escucha y que está dispuesta a intervenir a tu favor. Mis abuelas, por ejemplo, sin conocer la teología profunda, sabían del poder de los salmos. Siempre decían: cuando sientas que una nube negra te persigue, reza el Salmo 6. Y lo hacían con una devoción que iba más allá de lo religioso. Era una conexión con una sabiduría ancestral que entendía que las palabras tienen poder, que la fe mueve montañas y que la intención puede crear o destruir. Ellas no hablaban de vudú o hechizos, pero sí de mal de ojo, de envidias y de gente de malas entrañas. Y para todo eso el Salmo 6 era su escudo inquebrantable. ¿Por qué es tan eficaz? Porque te obliga a confrontar tu dolor, a darle voz a tu angustia y luego, con la misma energía, a declarar tu victoria y tu confianza en la protección superior. No es una oración de derrota, sino de resurrección. Es un salmo que comienza en la aflicción y termina en la esperanza y la certeza de que tus enemigos huirán avergonzados y que tu lamento se convertirá en alegría. La energía de tus adversarios, esa que te ha estado persiguiendo y agotando, simplemente no puede coexistir con la vibración de este salmo, recitado con fe y verdadera intención. Es un recordatorio de que tenemos un poder intrínseco, una conexión con lo divino que a menudo olvidamos o dejamos que la negatividad apague. Al invocar el Salmo 6, no solo estás pidiendo ayuda, estás reafirmando tu propia luz y tu autoridad espiritual sobre cualquier oscuridad. Estás diciendo: no permitiré que me robes la paz, no permitiré que me quites la alegría, no permitiré que me debilites. Es un acto de liberación personal, una toma de control de tu propio destino energético.
Y es fascinante pensar que un texto tan antiguo, nacido del corazón atormentado de un rey, siga teniendo una relevancia tan palpable en nuestras vidas modernas. La naturaleza humana, con sus envidias y sus conflictos, no ha cambiado tanto. Y por eso, las herramientas de protección espiritual que funcionaron entonces siguen siendo igual de potentes hoy. Este salmo no es un artefacto de museo, es una arma viva, una voz resonante que espera ser activada por tu propia fe. Ahora que entendemos la profunda historia y el inmenso significado detrás de estas palabras, la pregunta natural es: ¿cómo podemos tomar este escudo ancestral y convertirlo en nuestra propia armadura personal? ¿Cómo podemos activar su poder para disipar esas sombras que nos acechan y reclamar nuestra paz de manera concreta? Prepárense, porque en el próximo capítulo les revelaré el método, el ritual y los secretos para rezar el Salmo 6 y convertirlo en su más poderoso aliado. Ahora que hemos desvelado la herencia milenaria del Salmo 6, comprendiendo que es mucho más que un conjunto de versos antiguos, que es un eco de innumerables batallas espirituales ganadas, la pregunta que surge es crucial. ¿Cómo tomamos esta herramienta potentísima y la hacemos nuestra? ¿Cómo la integramos en el tapiz de nuestra existencia para que se convierta en esa muralla inexpugnable contra todo lo que busca perturbar nuestra serenidad? No se trata de un simple acto de lectura, es una manifestación consciente, un acto de voluntad y de profunda conexión. Permítanme guiarles, paso a paso, en cómo activar este escudo espiritual para que se convierta en su más fiel defensor. Lo primero y más fundamental es la preparación. Imaginen que están a punto de emprender una jornada importante. No saldrían sin alistar sus provisiones. Lo mismo aplica aquí. Antes de pronunciar una sola palabra del Salmo 6, necesitamos sintonizar nuestra frecuencia, despejar el ruido mental y centrar nuestra intención. Busquen un rincón apacible en su hogar, un espacio donde se sientan seguros, sin interrupciones. Puede ser su dormitorio, un pequeño altar personal o simplemente un sillón donde nadie los moleste. La clave es que sea un lugar que invite a la introspección. Una vez allí, siéntense cómodamente. Permítanse unos instantes para respirar profundamente. Inhalen por la nariz, sintiendo cómo el aire puro llena sus pulmones, y exhalen lentamente por la boca, liberando cualquier tensión, cualquier preocupación, cualquier residuo de negatividad que sientan. Repitan este ejercicio unas cuantas veces. Sientan cómo su cuerpo se relaja, cómo su mente empieza a calmarse. Visualicen una luz blanca o dorada que los envuelve por completo, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Esta luz es su propia esencia divina, su energía protectora natural, y la vamos a potenciar. Con su espíritu más sereno, es momento de encontrar el Salmo 6. Lo pueden hallar en cualquier Biblia física o digital, o incluso en línea con una búsqueda rápida. Les sugiero leerlo un par de veces en silencio primero, para familiarizarse con sus palabras, con su ritmo. Notarán que comienza con una súplica intensa, un lamento, y evoluciona hacia una declaración de certeza y victoria. Este cambio tonal es esencial porque es el camino que nuestra propia fe debe recorrer al recitarlo. Ahora, la parte crucial. ¿Cómo recitarlo? No lo lean simplemente como si fuera un poema. Récenlo. Esto significa imprimirle su propia voz, su propia emoción, su propia intención a cada verso. Si se sienten angustiados por la envidia, por los chismes, por alguna fuerza oscura, dejen que esa angustia se canalice a través de los primeros versos. No la repriman, úsenla como combustible para su clamor. Cuando David dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Sientan esa petición de misericordia en lo más profundo de su ser. Si sienten dolor, soledad o desesperación, dejen que estas emociones encuentren su cauce en cada línea que clama por la intervención divina. A medida que avancen por el Salmo, presten particular atención a cómo cambia la perspectiva. Empieza con un Señor, sálvame, un ten compasión de mí, y luego, cuando la certeza de la respuesta divina se instala, se transforma en una proclamación de victoria. David declara: Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Aquí,
Es donde ustedes con toda su fe deben visualizar a esos malos deseos, a esas envidias, a esos chismes, a esas maldiciones disipándose, retirándose de su esfera de influencia. Es un momento de empoderamiento donde el clamor se convierte en orden, en un decreto. Visualicen con cada palabra de esta segunda parte cómo la luz que los envolvía se intensifica. Sientan cómo se solidifica en un escudo inquebrantable a su alrededor. Imaginen que esa energía negativa que los acosaba se choca contra esta barrera invisible y se desintegra. Véanla como humo que se disipa con el viento o como un río de oscuridad que es absorbido por una luz brillante y purificadora. La clave aquí es la fe absoluta. Si pronuncian estas palabras con duda, su efecto se verá mitigado. Pero si lo hacen con la convicción de que están invocando un poder superior, su impacto será inmesurable. Ahora, hablemos de los momentos clave para incorporar este ritual a su vida. La regularidad es amiga de la efectividad. Yo les sugiero dos momentos fundamentales. Primero, por las mañanas. Al despertar, antes de que el mundo exterior los asalte con sus exigencias, reciten el Salmo 6. Es como ponerse una armadura antes de ir a la batalla. Establece una intención de protección para todo el día, blindando su aura contra cualquier vibración discordante que puedan encontrar en el trabajo, en la calle o incluso en las redes sociales. Yo lo veo como un baño de luz que me prepara para enfrentar cualquier desafío. Segundo, por las noches. Antes de acostarse, después de haber lidiado con las energías del día, recítenlo nuevamente. Esto les servirá como una purificación, como una limpieza de cualquier residuo energético que se haya adherido a ustedes. Ayuda a liberar la mente de preocupaciones, de pensamientos negativos inducidos y a asegurar un descanso reparador y libre de pesadillas o influencias perturbadoras. Si sienten que una presencia inquietante les roba el sueño, este salmo es un potente exorcismo del espacio. Además de estos rituales diarios, hay situaciones específicas donde el Salmo 6 se vuelve una herramienta imprescindible. Si van a encontrarse con alguien que saben que les tiene envidia o les desea mal, recítenlo antes de la cita. Si están por tomar una decisión importante y sienten una extraña resistencia, un bloqueo o la sensación de que las cosas se tuercen sin explicación, invóquenlo. Si se enteran de chismes o rumores que están circulando sobre ustedes, no se queden de brazos cruzados. Reciten el Salmo 6 con una firmeza inquebrantable, pidiendo que toda maldad sea desarticulada y que la verdad prevalezca. Para potenciar aún más su efecto, podemos incorporar algunos elementos sencillos que actúan como catalizadores energéticos. Una vela blanca, por ejemplo, simboliza la pureza y la luz que disipa la oscuridad. Pueden encenderla antes de comenzar su oración, concentrándose en su llama como un punto de enfoque. Un poco de incienso de sándalo, mirra o ruda, conocido por sus propiedades purificadoras, puede ayudar a limpiar el ambiente y elevar la vibración del espacio. Algunas personas rocían un poco de agua bendita en las esquinas de su habitación o sobre sí mismos, como un acto de bendición y limpieza. No son elementos mágicos por sí mismos, sino amplificadores de su intención y de su fe. Recuerdo una etapa particularmente difícil en mi vida. Mi negocio, al que le había dedicado cuerpo y alma, empezó a sufrir una serie de reveses inexplicables. Contratos que se caían de la noche a la mañana, clientes que de repente cambiaban de opinión sin razón aparente, y una sensación constante de estar remando contra la corriente. Al mismo tiempo, empecé a tener problemas para dormir, pesadillas vívidas y una ansiedad que nunca antes había experimentado. Me sentía drenado. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuela y decidí recurrir al Salmo 6. Lo recitaba cada mañana y cada noche, con una vela blanca y la más profunda convicción que pude reunir. Al principio no noté un cambio drástico, pero persistí. No pasaron muchas semanas cuando, para mi sorpresa, las cosas comenzaron a clarificarse. Un viejo amigo me advirtió sobre un ex socio que estaba difundiendo rumores maliciosos y activamente saboteando mis tratos. La información salió a la luz, y esa sombra que sentía sobre mi negocio empezó a retroceder. Los clientes regresaron, los proyectos se destrabaron, y lo más importante, mi paz regresó. No fue magia instantánea, fue la disolución de esa nube de negatividad que se había posado sobre mí, permitiendo que mi propia luz y esfuerzo volvieran a brillar.
El salmo no eliminó el problema por mí, sino que desmanteló la fuerza oscura que lo alimentaba. Me dio la claridad y la fortaleza para actuar. Este salmo no es un pase mágico para evitar los problemas de la vida. Es un escudo, una invocación de ayuda divina y una declaración de su propia autoridad espiritual. Les permite limpiar su campo energético, fortalecer su fe y repelar las intenciones dañinas que, consciente o inconscientemente, se dirigen hacia ustedes. Es la herramienta para recordar que son seres de luz, capaces de disipar cualquier oscuridad. La perseverancia en su uso, unida a una intención pura y una fe inquebrantable, hará que su poder se manifieste de maneras asombrosas en su vida. Están a punto de transformarse en guardianes de su propia paz, utilizando una sabiduría que ha resistido la prueba del tiempo. Pero no solo quiero que crean en el poder del Salmo 6, quiero que vean cómo ha transformado vidas. Prepárense para escuchar relatos que les harán vibrar, testimonios de personas que, al igual que ustedes, se atrevieron a activar este escudo y reclamar su victoria sobre la oscuridad. Las historias que les esperan en el próximo segmento son una prueba contundente de que la fe es, de verdad, una fuerza invencible. Mis queridos exploradores de la luz, hemos viajado desde el valle de la vulnerabilidad hasta la cima del conocimiento ancestral que nos brinda el Salmo 6. Hemos comprendido el porqué de su poder, el cómo activarlo en nuestras vidas. Pero ahora la magia se hará evidente, la fe se tornará tangible, porque es el momento de escuchar los ecos de la victoria, de sentir la resonancia de la liberación. ¿Están preparados para que su corazón se llene de una esperanza inquebrantable? Porque hoy les voy a compartir historias que, aunque a veces parecen extraídas de un cuento, son la pura y cruda realidad de la fuerza del espíritu humano cuando se une a lo divino a través de este salmo. Son testimonios vivos de cómo personas, como ustedes y como yo, han roto cadenas de negatividad, han desterrado a sus enemigos espirituales y han reclamado la paz que les fue arrebatada. Déjenme presentarles primero a Ana. Ana, una mujer vibrante, con una carrera profesional en ascenso, llena de ideas y una chispa contagiosa. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero poco a poco, esa luz empezó a opacarse. Empezó a sentir una especie de resistencia invisible en su trabajo. Proyectos que antes fluían, ahora se estancaban sin explicación. Colegas que la apreciaban, de repente le daban la espalda o se volvían extrañamente fríos. Lo que más le dolía era que empezaron a circular murmullos, chismes venenosos sobre su ética laboral, su personalidad, incluso sobre su vida personal. Ana, que siempre había sido un libro abierto y transparente, se vio envuelta en una red de intrigas que la asfixiaba. Cada mañana, levantarse para ir a trabajar era una tortura. Sentía una pesadez en el pecho, una ansiedad constante que le robaba el sueño. Era como si una nube gris la siguiera a todas partes, drenándole la energía y la confianza. Pensó en renunciar, en dejar todo atrás, porque la presión era insoportable. Un día, después de una reunión particularmente tensa, donde sintió las miradas de juicio y la hostilidad silenciosa de varios de sus compañeros, Ana llegó a casa destrozada. Se desplomó en el sofá, las lágrimas brotaban sin control. Fue en ese momento de profunda desesperación que recordó una conversación que tuvimos hacía un tiempo sobre el poder de los salmos, y en particular sobre el Salmo 6. Al principio dudó. ¿Podría un texto antiguo realmente hacer algo contra esa avalancha de negatividad tan real y concreta? Pero no tenía nada que perder. Se sentó en silencio, buscó el salmo y con el corazón en la mano empezó a recitarlo. No solo lo leyó, lo oró. Cada palabra era un lamento, una súplica, una manifestación de su dolor y su anhelo de liberación. Visualizó la luz blanca que la envolvía, imaginando cómo cada chisme, cada mirada de envidia, se deshacía al tocar esa barrera de luz. Lo hizo esa noche, y luego cada mañana y cada noche, sin fallar. Lo interesante fue que al principio nada cambió de golpe, pero Ana sí sintió algo diferente. Una fortaleza interna, una especie de armadura emocional que empezaba a formarse. Las miradas hostiles ya no la afectaban tanto, los chismes, aunque seguían, no penetraban su espíritu con la misma fuerza. Ella empezó a sentir una claridad mental que le permitió ver el origen del problema. Descubrió que una colega, a quien ella había considerado su amiga, era la fuente de la mayoría de los ataques.
movida por una envidia profesional desmedida. Armada con esta nueva perspectiva y con la paz que el salmo le brindaba, Ana decidió actuar con sabiduría. No respondió con ira, sino con una calma inquebrantable. Enfrentó los rumores con la verdad, presentó pruebas de su trabajo impecable y, lo más importante, supo alejarse de la toxicidad con elegancia. El resultado, la colega envidiosa, al ver que sus ataques no tenían efecto y que Ana se mantenía firme en su luz, se fue desvaneciendo en la oscuridad de su propia amargura. La paz regresó al entorno de Ana y su carrera no solo se recuperó, sino que despegó hacia horizontes mucho más brillantes. Su testimonio es una prueba irrefutable de que el Salmo 6 no solo te protege, sino que te empodera para tomar las riendas de tu propia liberación. Pero la historia de Ana es solo el principio. Permítanme ahora hablarles de Marcos, un hombre fuerte, trabajador, cabeza de familia, que un día me buscó con los ojos cargados de angustia. Siento que me han echado una mala suerte, una maldición, algo horrible, me dijo con voz temblorosa. Y es que su vida, que antes era relativamente estable, se había convertido en una sucesión de desgracias inexplicables. Primero fue su salud. Dolores de cabeza constantes que los médicos no podían diagnosticar, un cansancio crónico que lo dejaba exhausto incluso después de dormir y una serie de infecciones recurrentes. Luego, su trabajo. Un negocio familiar que había prosperado por generaciones empezó a tener pérdidas inexplicables. Clientes de toda la vida se iban sin razón y una sensación de que los obstáculos aparecían de la nada. Y lo peor, en su hogar, discusiones constantes, una atmósfera densa y pesada, sus hijos irritables y un perro que solía ser juguetón, ahora ladraba sin cesar a las esquinas vacías. Marcos estaba desesperado. Creía que alguien le había hecho vudú o un trabajo de magia negra. Y la verdad es que la situación era tan extraña que no podía descartarlo. Le sugerí el Salmo 6. Le expliqué la importancia de la fe, de la intención y de la perseverancia. Marcos, escéptico pero sin otra opción, decidió intentarlo. Empezó a recitarlo cada mañana y cada noche, añadiendo una vela blanca y un poco de incienso de ruda, tal como les enseñé. Los primeros días, el ambiente en su casa se volvió aún más pesado. Parecía que la oscuridad se resistía, que luchaba por quedarse. Marcos casi se rinde, pero lo animé a seguir, explicándole que esto era una señal de que el salmo estaba activando su poder, que la luz estaba confrontando directamente a la sombra, y así lo hizo. Con cada rezo, Marcos ponía toda su fuerza, toda su convicción. No tardó en empezar a notar sutiles cambios. Los ladridos inexplicables del perro disminuyeron. Las discusiones en casa se volvieron menos frecuentes y más fáciles de resolver. El cansancio crónico de Marcos empezó a aliviarse. Pero el verdadero clímax llegó cuando, durante uno de sus rezos nocturnos, sintió una repentina pulsación en su pecho. Abrió los ojos y, por una intuición poderosísima, se levantó y se dirigió a un viejo armario en el sótano que había estado cerrado por años. Allí, escondida en el fondo de una caja con objetos antiguos, encontró una pequeña figura de trapo, cosida de forma rudimentaria y con alfileres clavados. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era un muñeco de vudú, aparentemente. Al verla, sintió la inconfundible energía negativa que había estado pesando sobre su hogar. Sin dudarlo, y con el Salmo 6 resonando en su mente, tomó la figura, la envolvió en sal gruesa, la metió en una bolsa negra y la quemó fuera de su propiedad, pidiendo al fuego que transmutara toda esa negatividad en luz. Fue como si una presa se hubiera roto. A partir de ese día, la racha de mala suerte de Marcos se revirtió. Su salud mejoró drásticamente. Su negocio, con esfuerzo y dedicación, empezó a florecer de nuevo y la paz y la armonía regresaron a su hogar. Su historia es una demostración viviente de que el Salmo 6 no solo protege de ataques energéticos sutiles, sino que puede desmantelar trabajos de magia más oscuros, rompiendo cadenas de negatividad que a veces nos persiguen sin que sepamos su origen. Es una victoria rotunda de la luz sobre las tinieblas. Y no dejar de mencionar la historia de Elena, una madre soltera que enfrentaba una situación legal complicada y muy dolorosa con su expareja, quien la acosaba y la amenazaba constantemente, intentando quitarle la custodia de sus hijos y arruinar su reputación. Elena vivía con un miedo constante, una sensación de impotencia que la dejaba sin fuerzas para luchar. Las noches eran largas y llenas de angustia, los días estaban teñidos de la preocupación por sus pequeños. Los abogados le decían que su caso
caso era difícil, que la otra parte tenía influencia y recursos, y que lo más probable era que no pudiera ganar. Elena, que había sido una persona de profunda fe en su juventud, se había alejado de ella debido a las duras pruebas de la vida. Pero en la desesperación, decidió volver a buscarla. Una amiga le habló del Salmo 6 y de cómo había sido un baluarte para muchos en situaciones imposibles. Elena, con un nudo en la garganta y las manos temblorosas, empezó a recitarlo, no solo por ella, sino por la protección de sus hijos, para que la verdad saliera a la luz y para que la justicia prevaleciera. Cada vez que su expareja la hostigaba con mensajes o llamadas, Elena, en lugar de dejarse consumir por la ira o el miedo, tomaba un momento, cerraba los ojos y recitaba el salmo, visualizando una barrera de luz inquebrantable entre ella y cualquier energía dañina. Lo fascinante fue cómo el escenario empezó a cambiar. En una de las audiencias se descubrieron irregularidades en la presentación de pruebas de su expareja. Un testigo inesperado apareció para corroborar la verdad de Elena. La jueza, que al principio parecía inclinarse hacia la otra parte, empezó a ver con claridad la manipulación y la malevolencia. Elena no solo ganó la custodia de sus hijos, sino que su expareja recibió una orden de alejamiento y una advertencia severa. La hostilidad que la había atormentado durante años se disolvió. La paz y la seguridad regresaron a su vida y a la de sus hijos. Elena me dijo: el Salmo 6 no luchó por mí, pero me dio la fuerza, la claridad y la protección para que la justicia se manifestara. Sentí que el universo estaba de mi lado. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los conflictos más directos y personales, la fe es un arma invencible que puede inclinar la balanza a favor de la verdad y la luz. Estas historias, y muchas otras que he tenido el privilegio de conocer, son la prueba viviente de que el Salmo 6 no es un mero conjunto de palabras. Es una corriente de energía ancestral, un grito de auxilio que encuentra respuesta, un escudo que se alza contra todo aquello que busca robarte la paz. Nos demuestran que, a pesar de las sombras, la envidia, los chismes, las maldiciones o los ataques más directos, tenemos a nuestra disposición una herramienta poderosa, accesible a todos, que puede desmantelar la oscuridad y permitir que nuestra luz interior brille con todo su esplendor. La fe es, sin duda, la clave que activa todo este poder. Estas victorias son la victoria de la luz, la victoria de la persistencia y la victoria de un espíritu que se niega a ser vencido. Hemos recorrido un viaje fascinante desde la sensación de vulnerabilidad hasta el descubrimiento de un poder ancestral capaz de desvanecer cualquier sombra. Recuerda que el Salmo 6 no es solo una oración, es una declaración de fe, una armadura para tu espíritu y una luz que disipa la oscuridad. No dejes que nada te robe tu paz. Me encantaría saber ¿qué desafíos has enfrentado y cómo este salmo te ha ayudado o te ayudará? Deja tu historia en los comentarios. Dale un me gusta si este video te ha brindado esperanza y compártelo con alguien que necesite este mensaje de protección. Juntos crecemos en luz y fortaleza. Hemos concluido un viaje inolvidable, desde sentirnos expuestos hasta hallar un poder milenario que disipa cualquier tiniebla. Recuerda que el Salmo 6 es mucho más que una súplica. Es una promesa de fe, un escudo para tu espíritu y la luz que anula la oscuridad. No dejes que nada te robe tu serenidad. Cuéntame, ¿qué pruebas has superado y cómo este salmo te está fortaleciendo? Deja tu experiencia aquí abajo, dame un me gusta y comparte con quien lo necesite. Juntos irradiemos luz.